Hola, ¿cómo les va? Yo soy el rabino doctor Fischel-Slagen. Bueno, damos comienzo a la conferencia que teníamos programada para el día de hoy, cuyo título es Sefarad en la filosofía judía, entre dogmas, leyes, cabalá y racionalismo. En principio, dos acotaciones, o dos aclaraciones más bien. El término medieval acuñado por Flavio Biondo de Fiori, nacido en 1388, fallecido en 1463, él acuña este término en su obra Historiorarum ab inclinatione Romanorum imperi decades, refiriéndose justamente a dicho periodo con este término medieval o medioevo, como la suspensión entre la gloria antigua clásica y el renacimiento de aquella en el mundo moderno. Es decir, para él era un periodo intermedio, por eso medieval, entre la gloria de los griegos y el renacimiento. Por otro lado, la segunda acotación es para ubicarnos cronológica y políticamente en esta época. Como eventos políticos tenemos la cristianización del Imperio Romano por Constantino en el 315, la persecución de los judíos en el imperio, incluyendo la tierra de Israel, la era bizantina, la caída del Imperio sasánida en el 613, la conquista árabe musulmana de los mayores centros judíos en Babilonia e Israel, la era musulmana, claro está, y la redacción del Talmud, especialmente el babilónico, finalizando dentro de lo que es la cronología judía del medioevo, finalizando con la publicación del Shulchan Aruch en mediados del siglo XVI, en el 1564. En realidad lo podríamos terminar antes, ¿no es cierto? Sino más bien finalizando el siglo XV, finalizando ya el siglo XV. Muy bien. Como marco introductorio podríamos decir que cuando se habla del pensamiento judío en la España medieval, muchas veces se lo hace agrupándolo en una sola categoría, agrupando, digo, en una sola categoría muchas formas de pensamiento medieval judío, particularmente la filosofía judía y la Kabbalah. Y no se presta atención a las posibles diferencias entre la producción especulativa judía desarrollada en España y la surgida en otras áreas de la Europa occidental que fue trasplantada a España. Estas otras áreas fuera de la España, fuera de la península ibérica, fueron, por ejemplo, la zona de la Provenza, donde se asentaron judíos desde el siglo I de la era común, así como también las zonas de Europa del Norte, específicamente el Renan y el norte de Francia, que es justamente donde los primeros documentos históricos y filosóficos judíos occidentales fueron producidos. De la misma forma que en la filosofía judía, las principales ideas de la Kabbalah fueron trasplantadas a España desde su exterior y en muchos de los casos elaboradas y compiladas luego en las áreas desde donde se habían trasplantado u otras también diferentes. Prueba de esto son los pensadores y escritores encontrados en Provenza, cuyas figuras más prominentes son, vamos a nombrar varios de ellos porque realmente vale la pena, por ejemplo, Moisés de Arles, cerca del año del 900, Shmuel Ibn Tibón, quien en el 1204 traduce el Moreh Nebuchim, traduce la Guía de los Perplejos. Encontramos la obra, por ejemplo, de Calónimos de Roma, Yehuda Ben Moshe de Arles, mencionado incluso por Rashi. Acuérdense, Rashi, gran exégeta bíblico y talmúdico, vivió y nació en Troyes entre el 1040 y el 1105. Rashi lo cita a Yehuda Ben Moshe de Arles en su Sefer Apardés. Otros exponentes como por ejemplo Gershon Ben Shlomo de Arles también, autor de la obra metafísica Sha'ar HaShamayim en los comienzos del siglo XIII. Yosef Ibn Caspi, 1279-1340, autor de aproximadamente 40 libros. En Alemania, por ejemplo, cerca del Rin, encontramos a la familia de traductores y autores Calonimus. Uno de sus integrantes, Calonimus Ben Calonimus, entre 1281 y 1328, fue el autor de Eben Bogen, la piedra de toque. Calonimus Ben David Ben Todros, en el siglo XIV, fue, por ejemplo, un gran comentador bíblico. Encontramos también a Itzhak Ben Abba Mari de Marseille, en el siglo XII, autor de un comentario al código legal de Itzhak al-Fasi, así como también
comentador del Sefer Haitur. Encontramos también a Yosef de Marseille, comentador bíblico mencionado por Yehuda Mesar León, y Abraham Ben Itzhak y a Shem Tov Falcón. También encontramos a Shmuel Ben Yehuda en el siglo XIV, es decir, científicos y traductores de los comentarios de Ibn Rushd, de Averroes, el gran filósofo musulmán, comentarios que Ibn Rushd hace a la ética de Aristóteles. Tenemos, por ejemplo, a Moshe Ben Salón, filósofo y maestro de Calonimus Ben Calonimus, a Nathan Crescas y su obra Soda Sodot, Secreto de los Secretos, a Nissim Ben Moshe de Marseille en el siglo XIV, autor de la exégesis bíblica Maaseh Nissim. Otro muy conocido, Gersónides, ¿no es cierto?, nacido en 1288 y fallecido en 1344, uno de los más prolíficos científicos, filósofos y exégetas de tendencia platónica cabalística. Todros Ben Meshulam de Arles, quien tradujo, por ejemplo, al ibrit, al hebreo, los comentarios medios de Ibn Rushd sobre la retórica y la poética de Aristóteles en su obra Sefer HaMelitzah y Sefer Ashir en 1337. Y por último también podemos nombrar a Itzhak Natan Ben Calonimus a mediados del siglo XV y al maestro Bendig. Pero estos hechos históricos, todos expresamente reconocidos por investigadores modernos, no van en desmedro del decisivo rol de la judería española en la creación de algunos de los más importantes trabajos de especulación medieval en el pensamiento judío. Sí hay que tener en cuenta que lo que ha marcado los escritos de los judíos en la península ibérica no es tanto su originalidad como la sofisticada elaboración sobre la diseminación de las doctrinas que no habían sido presentadas hasta el momento de forma sistemática en un cuerpo literario judío. Esta apreciación parecería ser válida también en el caso de otros tipos de escritos judíos, tales como poemas, gramática, ética y códigos legales, por supuesto, halajá. De esta forma sería más apropiado caracterizar la contribución de la judería española medieval al pensamiento judío como la aplicación a una construcción teológica y filosófica judía sistemática de doctrinas filosóficas preexistentes en Oriente y en algunos lugares de Europa, más que la creación de formas especulativas originales o de producciones filosófico-especulativas originales. Vamos a hacer un poco de historia. Luego del año 70, en la Era Común, en que tuvo lugar la destrucción del segundo templo de Jerusalén, la literatura judía conforma un cuerpo esencialmente no teológico. Pensadores y escritores, interesados primariamente en la ritualidad, la historia sagrada, la exégesis, deliberadamente evitaron la exposición de una teología sistematizada. A pesar del implícito énfasis focalizado sobre lo ritual y lo litúrgico, los mitos judíos aparecen de una forma fragmentaria, semivelada. Podría decirse que ninguna elaboración mitológica puede ser elaborada a partir de las voluminosas literaturas midráshicas, es decir, exegéticas legales u homiléticas, o talmúdicas, producidas todas ellas en esta era. En otras palabras, el pensamiento filosófico judío en esta época no es la característica general de la literatura antigua judía, desde el siglo II antes de la Era Común hasta la Edad Media, sino más bien el pensamiento exegético, legal, homilético, midrásico, no el especulativo filosófico. Muy bien. Esta regla es interrumpida por dos excepciones. Una excepción son los extensos escritos de Filón de Alejandría, cerca del 20 antes de la Era Común y el 50 de la Era Común, los cuales sin embargo son ignorados por la literatura judía por al menos 1500 años y hasta los comienzos del siglo XVII, cuando Yehuda Leone de Módena en Bolonia, entre 1571 y 1648, vincula este rechazo a su excesivo platonismo, al excesivo platonismo que tenía Filón de Alejandría. Y la segunda excepción
es un corto tratado cosmogónico llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación, el cual presenta un sistema en el que los primeros 10 números y el alfabeto hebreo fueron los instrumentos para la creación del mundo. El hecho que este libro fue atribuido al patriarca Abraham, o en alguna oportunidad también a Yosef ben Akiva, estamos hablando del siglo, comienzos del siglo II de la era común, lo invistió de un aura especial entre filósofos y místicos judíos. Ahora bien, basadas en las traducciones de obras filosóficas griegas llevadas a cabo en la llamada Casa de la Sabiduría de Bagdad, por orden del califa Al-Mamun, estamos hablando del siglo IX de la era común, quien fue justamente Al-Mamun el patrocinador del primer movimiento filosófico de la historia del Islam, autores judíos recién al confrontar estas versiones medievales del pensamiento griego con su propia literatura, decidieron producir las primeras teologías filosóficas judías, las cuales estuvieron influenciadas por los últimos desarrollos del pensamiento musulmán, es decir, el Kalam, el neoplatonismo y el aristotelismo. Estamos hablando ya recién a partir del siglo IX. La mayoría de estas tendencias filosóficas devinieron en influencias muy intensas en las comunidades judías fuera de la España medieval, mucho antes del emergente pensamiento judío español, por supuesto. Lo mismo ocurre con el misticismo judío, por lo que España no podría rigurosamente en este sentido ser considerada particular y diferencialmente la cuna de un nuevo tipo de pensamiento teológico judío. La primera exposición filosófica medieval del judaísmo fuera de España, mayormente en territorios musulmanes y particularmente en Bagdad, fue donde estuvo Saadia Gaón, en Egipto. Fue donde estuvo Saadia Gaón, en Bagdad. En Egipto se dio la figura de Itzhak Israeli, con su obra Kitab al-Hudud, que es Sefer HaGebulim, el libro de las definiciones, y también con Ibn Tamim, que era un libro justamente, compuso libros de astronomía, gramática, cálculo y comentarios al Sefer Yetzirah que habíamos nombrado anteriormente. Todos sus libros escritos aproximadamente entre el siglo X y el siglo XI. Finales, podríamos decir, también del siglo IX. Ahora, como dijimos, entre Egipto y Bagdad. Ahora, los escritos también, por ejemplo, de Shabbatai Donolo, escritos por sobre todo de medicina y comentarios nuevamente al Sefer Yetzirah, y algunos de los más tempranos escritos filosóficos judíos fueron desarrollados, fueron producidos en el sur de la Italia de esta época durante el siglo X. Entonces ya abarcamos a partir del siglo IX hasta comienzos del siglo XI, en Egipto, en Bagdad y en Italia. Un denominador común de estos escritos es el hecho de incluir algunos comentarios, como dije, del Sefer Yetzirah, comentarios y supracomentarios también. Este hecho es de crucial importancia, dado que de estos surgieron factores polémicos y apologéticos, pudiendo ser considerados como una posible explicación para el surgimiento de los primeros estadios de la filosofía judía. La elaboración de los tempranos filósofos judíos sobre lo que ellos consideraron que es la genuina cosmología judía, usando básicamente conceptos extraídos de fuentes externas, es altamente significativo. En este sentido, los mismos autores orientales son quienes también escriben otros tratados sistemáticos, los cuales dieron expresión al molde del mutazilismo, del mutazilí, y el neoplatonismo dentro del judaísmo. Y aquí deberíamos enfatizar el carácter exegético de estos escritos, por ejemplo, los que habíamos nombrado, de Itzhak Israeli en Egipto y de Saadia Gaón en Bagdad, quienes compusieron varias interpretaciones de libros bíblicos y aún en sus escritos teológicos, los cuales son mucho más sistemáticos. Y el componente exegético en estas obras de estos dos autores principales ocupa el lugar
de mayor importancia. Es decir, la exégesis ocupa el lugar de mayor importancia. La transición de la disciplina filosófica, básicamente, de Oriente al Occidente, principalmente España, está muy ligada al surgimiento del interés filosófico entre intelectuales musulmanes, siendo este interés el que afectó de forma paralela a la esfera judía. De hecho, es innegable una continuidad entre aquella filosofía desarrollada en el Oriente y la occidental española, como vamos a ver ahora. Los filósofos españoles estuvieron relativamente menos comprometidos con la empresa exegética de sus predecesores, contrariamente a los judíos, ¿no es cierto? El hecho que los primeros filósofos judíos, pero sí influidos, ¿no es cierto?, por esta corriente en donde empieza a desprenderse de una tradición exegética para volverse a otra tradición especulativa. Como dije, el hecho que los primeros filósofos judíos españoles estuvieron mucho más inclinados que sus predecesores al pensamiento neoplatónico, impidió de alguna manera la continuidad del pensamiento oriental, el cual estuvo orientado al mutazilismo. De hecho, los primeros escritos filosóficos de España muestran una falta ya de interés en la exégesis al Sefer Yetzirah en comparación con el lugar central que esta obra tenía y que ocupó en el Oriente. Hasta llegar al caso de Maimónides, por ejemplo, quien ignora totalmente la existencia del Sefer Yetzirah, pudiendo ser tomado este hecho como un silencio muy polémico, similar a su deliberada digresión de los Eijalot, por ejemplo. Tan solo Yehuda Albargeloni, quien fuera el rabino de Barcelona a fines del siglo XI y principios del siglo XII, fundamentó una exégesis completa basada en los comentarios de Saadia Gaona, dicho libro cosmogónico, el Sefer Yetzirah. Nachmanides fue uno de los últimos en el siglo, pero ya en el siglo XIII, en comentar esta obra, Sefer Yetzirah, dentro de su interpretación cabalística de la Torá o dentro de lo que se llama el Pentateuco. Tenemos la figura de Shlomo Ibn Gabirol, nacido en Málaga en 1020 y fallecido en Valencia en 1057, quien fue el primero de una larga lista de filósofos judíos españoles. Su Fons Vitae, fuente de la vida, fuente vital, es un monumental testimonio a la sustancial influencia de lo musulmán y posiblemente también a la síntesis cristiana entre religión monoteísta y neoplatonismo pagano. Gabirol deliberadamente evita la inclusión de elementos religiosos específicos judíos, más bien lo que hace él es describir de forma sistemática la evolución de la pluralidad desde una divinidad oculta, enfatizando el rol de la voluntad divina como instrumento de la emanación creativa del mundo y su mantenimiento. El Fons Vitae, traducido al hebreo como Mekor Haim, no es conocido solo en su traducción latina, sino también en su original árabe, el cual se perdió, y luego, como dije, también en su traducción al hebreo, pero es más conocido y siempre fue más conocido en su traducción latina, aunque su traducción fue en el siglo XIII, porque esta sistemática expresión de neoplatonismo fue extremadamente importante para el desarrollo del pensamiento cristiano medieval. Por eso es mucho más conocido esta obra en su traducción latina, ¿no es cierto? Particularmente por su doctrina de la voluntad por sobre el intelecto y cómo esto impactó en el desarrollo del pensamiento cristiano medieval, así como también la existencia de la conjunción de un elemento material y otro formal en todas las cosas creadas, las cuales fueron tomadas de Gabirol por ejemplo, Duns Scotus en el siglo XIII, en contraposición a las perspectivas de Alberto Magno y de Tomás de Aquino. Entonces, por un lado, mientras que el Fons Vitae influencia a pocos filósofos judíos, a pocos cabalistas, el pensamiento de Gabirol en su poesía sí gozó de una fluida circulación entre sus correligionarios, mucho más que su Fons Vitae. El trabajo que más contribuyó a la fama de Gabirol fue su extenso poema filosófico, el Keter Malkut,
en el cual la mezcla de neoplatonismo y elementos judíos devienen parte de la liturgia judía. Significativa influencia tuvo su, por ejemplo, obra Tikkun Midot HaNefesh, su corrección de los caracteres del alma, un tratado ético que marcó decisivamente un camino en la literatura ética medieval de España. Un contemporáneo de Ibn Gabirol, por ejemplo, Bahía Ibn Pacuda, en Zaragoza, durante el siglo XI, contribuyó con otro tratado ético de capital importancia por sus consecuencias espirituales en el judaísmo, que fue el tratado Jobot HaLevavot, los deberes del corazón. Bajo una gran influencia sufí, del sufismo, desde el siglo IX, el autor Bahía Ibn Pacuda presenta al judaísmo no solo como una religión constituida por preceptos respecto a la conducta, sino también como una fe fundada primariamente en el requerimiento de una concientización del propio estatus ontológico del hombre y su debida actitud espiritual hacia la vida religiosa. Este tratado expone una teoría inclinada al misticismo y al ascetismo, suministrando nuevas perspectivas a la espiritualidad judía medieval, incorporando dentro de su teología algunos elementos neoplatónicos y, como dije antes, mutasílides. En el siglo XII, la filosofía judía en España entró en el periodo de mayor creatividad, comenzando con Abraham Barjía de Barcelona, nacido en el 1070 y fallecido en el 1136, quien proveyó el primer tratado filosófico escrito en hebreo, originalmente escrito en hebreo. Su obra ética, Higayon HaNefesh, traducida como la contemplación del alma, el cual consiste de un neoplatonismo insertado en la ética judía, representa una fusión entre mesianismo e interpretaciones especulativas de la historia judía. Los tratados especulativos de Barjía son complementados por algunos trabajos sobre temas científicos, particularmente astronómicos, como en su Megilat HaMegaleh, el pergamino del revelador. Su contemporáneo, Moshe Ibn Ezra, nacido alrededor del 1055 y fallecido luego de 1135, contribuyó con un tratado filosófico ecléctico, el Arugat HaBosem, y uno más original sobre poesía, el cual está repleto de citas filosóficas. La amalgama de fuentes filosóficas presentado, por ejemplo, en Arugat HaBosem por Moshe Ibn Ezra, brinda un mejor entendimiento sobre los tipos de fuentes filosóficas disponibles en la España del siglo XII, porque cita todas las fuentes asequibles para él. De hecho, hay trabajos académicos que relatan sobre cuál era la bibliografía disponible en la España filosófica, ¿no? Bibliografía filosófica disponible a través de las citas del Arugat HaBosem, ¿no es cierto? Justamente fuentes filosóficas que trascienden aquellas del platonismo, mostrando, por ejemplo, perspectivas en el Arugat HaBosem y acceso a bibliografía hermética, pitagórica, que provendrían de fuentes doxográficas árabes en la España de ese momento. Esto puede ser visto también en los escritos, por ejemplo, de Abraham Ibn Ezra, ya no Moshe Ibn Ezra, sino Abraham Ibn Ezra, nacido en Tudela en 1089 y fallecido en Roma en 1164, y en escritos de Yehuda Haleví, nacido alrededor de 1075 y fallecido en Tudela y fallecido en 1141 en la tierra de Israel. El primero, Abraham Ibn Ezra, fue el primer gran exégeta bíblico en España. Y en su pensamiento se encuentran elementos aristotélicos, neoplatónicos, herméticos, pitagóricos, los cuales fueron moldeados conjuntamente dentro de una forma judía. Esta formulación que hace Abraham Ibn Ezra es lograda focalizando o haciendo énfasis en la idea de los mandamientos como un tipo ideal de conducta, diseñados por sobre todo para proteger a los judíos de influencias perniciosas y atraer los efluvios celestiales. Esta lectura, podríamos decir, talismánica del judaísmo incluye algo de magia astral y permitió una posterior interpretación más científica de los mandamientos. De hecho, Abraham Ibn Ezra tiene muchos escritos sobre astronomía o astrología, muy conocidos,
que fueron traducidos a varios lenguajes europeos, contribuyendo justamente a partir de él a la transmisión de la ciencia árabe a la Europa cristiana. Y el segundo que habíamos nombrado, Yehuda Halevi, fue mucho más conservador, influenciado en gran medida por el pensamiento musulmán, mayormente el pensamiento o el movimiento antifilosófico, como su par islámico Al-Ghazali, con algunos elementos ismaelitas. Yehuda Halevi contribuyó a uno de los clásicos del pensamiento judío, un tratado diseñado de forma apologética para defender al judaísmo, enfatizando los eventos históricos relacionados con la Biblia como la mayor prueba del pueblo judío como pueblo elegido. Tratado conocido, como la gran mayoría de ustedes sabrán, con el nombre el Kuzari, el libro que está construido como una disputa entre miembros de las tres religiones en ese momento más importantes, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y un filósofo, un cuarto interlocutor que es un filósofo, interpelados por el rey de los Cúzares, ¿no es cierto? Es un libro que incluye un criticismo a la filosofía medieval, mayormente en su formulación aristotélica, presentada desde la perspectiva de Ibn Sina, de Avicenas. Solo ya al final del siglo XII el aristotelismo devino la fuerza dominante en el pensamiento judío, a través, por ejemplo, de Abraham ibn Daud, nacido en Córdoba aproximadamente en el 1110 y fallecido en Toledo en el 1180. Como dijo un filósofo toledano, Abraham ibn Daud, quien escribió un tratado llamado Emuná Ramá, traducido como la fe sublime, en donde el pensamiento de Ibn Sina, de Avicenas, domina su descripción del judaísmo. Sin embargo, fue un contemporáneo más joven, andaluz, llamado Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, nacido en Córdoba en el 1135 y fallecido en Fostat en el 1204, fue quien fue el más exitoso, podríamos decir, en formular la interpretación filosófica del judaísmo de mayor autoridad hasta el día de hoy, en su obra Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, producida aproximadamente cerca del 1190. Un clásico de la filosofía judía medieval, escrito con el intento de moldear al judaísmo en términos aristotélicos, basado en los supuestos que las doctrinas físicas y metafísicas aristotélicas fueron ya incluidas en los escritos canónicos judíos como, por supuesto, la Biblia, el Talmud y el Midrash, teniendo que ser simplemente extraídos de allí por medio de un sistema complejo de alegorías e interpretaciones. Así, la reformulación intelectual del judaísmo fue presentada como una recuperación de secretos perdidos desde un pasado distante, la metafísica, la física y la psicología aristotélica, deviniendo en la piedra angular de una nueva interpretación, en Maimónides, antiantropomórfica, antimágica y antimítica del judaísmo, como dije, a través de la metafísica, la física y la psicología aristotélica, del racionalismo, como se entendía en esa época. Su profundo conocimiento, por parte, por supuesto, sigo hablando de Maimónides, ¿no?, de las fuentes clásicas, le permite al Rambam hacer una mayor contribución a la literatura legal judía, abriendo justamente con la Guía de los Perplejos, con el Moreh Nebuchim, una nueva era en la filosofía judía. Su original árabe, porque originalmente estuvo escrito en árabe, fue traducido al hebreo en el comienzo del siglo XIII por dos traductores españoles, Shmuel ibn Tibón y Yehuda al-Arizi, deviniendo en numerosos comentarios de judíos españoles, provenzales e italianos. El legado filosófico de Maimónides también incluye un tratado de lógica, como también un importante epistolario dirigido a varias comunidades, en las cuales algunas de sus perspectivas religiosas fueron expresadas de forma más completa. Su pensamiento afectó de gran manera a los pensadores judíos hasta el periodo moderno y podríamos decir hasta hoy en día. Y ahí sí podríamos decir que es un punto de inflexión en donde ya no es Filón el que ha influido o el que empieza a influir en las doctrinas filosóficas
fuera del judaísmo, sino que ya es Maimónides quien ejerce una influencia más allá de los límites de la fe judía y más que ningún otro filósofo, y más que Filón incluso. Filón que ejerció una influencia fuera del mundo judío desde el siglo I hasta el siglo XII, ¿no es cierto? Especialmente importante fue la influencia ejercida, por supuesto, del Rambam, de Maimónides, sobre Tomás de Aquino y también sobre Meister Eckhart. Sorprendentemente, la España del siglo XIII no produjo una escuela filosófica significativa. El traductor, por ejemplo, de la Guía de los Perplejos, del Morone Muhim, y el mejor discípulo de Maimónides, Shmuel ibn Tibón, conjuntamente con sus descendientes, florecieron en Provenza, como lo hicieron la mayor cantidad de comentaristas del Morone Muhim, de la Guía de los Perplejos, por ejemplo, Yosef ibn Caspi, Moshe Narboni y Shlomo ben Yehuda Anasí. La familia, por ejemplo, la familia Quimby, muy activa en materia de filosofía y exégesis, también florece en la misma área geográfica, en Provenza. Sin embargo, debería quedar claro que de la actividad de dicha familia en las afueras de España y algunos de los mencionados autores provenzales, como los que hemos mencionado, fueron de extracción española, por supuesto. Y así parece que el legado sefardí en materia de filosofía no fue menos importante afuera de la península ibérica que en los clásicos sitios hispanos. Por otro lado, y ya avanzando un poco en el tiempo, en el siglo XIII, Moshe de Salerno, Jacob Anatoli, Hilaire de Verona, Zaharia Gracián y Yehuda Romano, ya en el siglo XIV, conectados posiblemente de alguna manera con lo hispano, escribieron sus tratados filosóficos pero en Italia. Deberíamos mencionar en este sentido también que, a diferencia de los pensadores judíos en España, donde la influencia de la escolástica cristiana fue muy limitada, la judería italiana parece haber sido mucho más abierta a este tipo de literatura especulativa, como lo demuestran, por ejemplo, los escritos de Hillel, como dije, de Romano, y por sobre todo también de Immanuel de Roma. Al menos dos de los tres comentarios, por ejemplo, del Morone Muhim, de la Guía de los Perplejos, escritos por Abulafia, nacido en Zaragoza en 1240 y fallecido en Israel luego de 1291, un judío español por extracción, por supuesto, fueron escritos fuera de España. En el siglo XIII, el mayor seguidor de Maimónides, por ejemplo, el mayor seguidor maimonidiano, es el único que escribe en España, y su nombre fue Shem Tov ibn Falakera. A través de su gran conocimiento, por ejemplo, de la filosofía árabe desde sus fuentes, su comentario sobre la Guía de los Perplejos, así como sus otros escritos, por sobre todo filosóficos, no revelaron un pensamiento original. De mayor importancia es el trabajo, por ejemplo, del catalán Itzhak al-Balag, en su trabajo Tikkun Hadeot, un comentario sobre el Maqasid al-Falasifa de Al-Ghazali, representa uno de los pocos ejemplos de un sustancial pensamiento judío averroísta en la filosofía judía. En el comienzo del siglo XIV ya tenemos la figura de Itzhak Polgar, quien compuso su gran obra Ezer Hadat, o La defensa de la religión, podríamos traducirlo, uno de los tratados más originales en materia de teología escrita en España. En esta defensa del judaísmo que Itzhak Polgar propone en Ezer Hadat, en contra del cristianismo de Alfonso de Valladolid, quien era un apóstata, ¿no es cierto?, cuyo nombre judío era Abner de Burgos. Él escribe ese libro en contra, digamos, de la apología cristiana hecha por Alfonso de Valladolid, como dije, que era un apóstata judío cuyo nombre original era Abner de Burgos, en donde Itzhak Polgar esboza algunas ideas relativas a la naturaleza de la profecía y la religión explicadas mucho más tarde, incluso y citado por Spinoza. En el siglo XIV, ya avanzando un poquito más en el tiempo, ciertos aspectos de la filosofía judía devinieron en tema de renovado interés en la judería española. Si bien muchos de estos elementos han tenido poco que hacer en comparación con el aristotelismo de Maimónides,
Podríamos decir, la mayor figura en la segunda mitad de este siglo fue Abraham ibn Ezra, no confundirlo con el anterior mencionado Moshe ibn Ezra. Estamos hablando ahora de Abraham ibn Ezra como la mayor figura de la segunda mitad del siglo XIV, quien desarrolla un extenso corpus exegético bíblico. Fue básicamente en Castilla donde se implementó la mayor parte de su perspectiva, la cual incluye elementos herméticos, astrológicos, mágicos. Los autores y traductores más importantes en este tipo de literatura cabalístico-filosófica en el siglo XIV fueron, por ejemplo, Shmuel ibn Zarza, Shmuel ibn Motot. En Cataluña pueden ser distinguidas algunas otras direcciones teológicas, tales por ejemplo como las de Nissim Gerondi, uno de los grandes, más importantes líderes de las comunidades judías de Gerona en el siglo XIII, quien se desvía de una orientación cabalística predominante en su tierra, proponiendo ahora una interpretación filosófica moderada del judaísmo, la cual deviene sintomática de ulteriores desarrollos, por sobre todo en la Cataluña del siglo XV. Ciertamente parece que desde el siglo XIV esta región devino en un verdadero centro de pensamiento judío, generando algunos de los más importantes trabajos en el dominio filosófico. Uno de los pensadores más conocidos en este sentido y quien fue muy activo en España en los últimos años de su vida fue Moshe Narboni, provenzal por ascendencia, quien compuso sobre suelo español algunos de los más importantes y extensos comentarios sobre varios tratados filosóficos, por sobre todo sobre la Guía de los Perplejos, sobre las epístolas de Averroes, sobre la posibilidad de conjunción escrito por Ibn Tufail, combinando a Averroes, a Avicena y algunos elementos cabalísticos. No obstante, Moshe Narboni es considerado un talentoso intérprete de textos, más que un original pensador, pasando la última parte de su vida por sobre todo en Castilla. Y esta es básicamente la línea de los pensadores judíos españoles. Digamos, talentosos intérpretes, talentosos traductores también, si se quiere decir, académicos, documentadores, más que originales pensadores. En la mitad del siglo XIV encontramos en Burgos, por ejemplo, a Shlomo ben Enoch al-Costantini y su hijo Enoch, su hijo homónimo, Enoch. Shlomo ben Enoch conforma un sistema en el cual la Kabbalah es combinada con perspectivas maimonidianas y las correspondientes, por ejemplo, a Abraham ibn Ezra. Y su hijo homónimo, Enoch, sin embargo, se convierte más en un pensador de tendencia más maimonidiana, más racionalista, aristotélico. El pensamiento judío español fue básicamente en parte desarraigado y trasplantado al norte de África, donde algunos de los refugiados de las persecuciones, por sobre todo de 1391, ocuparon algunos de los más importantes puestos en la vida comunitaria, científicos y exégetas, por ejemplo, como Efraim al-Naqwa o Shimon ben Durán, fueron de los más importantes en todo este fenómeno histórico. Tenemos en la zona de Cataluña, Gerona, Barcelona, lugar donde los más importantes desarrollos en materia filosófica judía después de Maimónides tuvieron lugar. En el comienzo del siglo XV, por ejemplo, el Rab Hasdai Crescas, uno de los más importantes filósofos judíos de toda la historia del pensamiento judío, es quien realiza la crítica más exhaustiva de la filosofía aristotélica formulada por Maimónides, ofreciendo la primera crítica comprensiva de los conceptos básicos de la física y de la metafísica medieval, por sobre todo aristotélica. Todo ello él lo hace en su obra de vanguardia, Or Hashem, la luz del Señor, la cual puede ser incluida dentro de los precursores de la actitud crítica del Renacimiento a la escolástica. Crescas fue capaz de influenciar a algunos de sus estudiantes, por sobre todo a Joseph Albo y en cierta medida también a Porfiad Durán, quienes lo procedieron. De hecho, una de las
uno de los comentarios más importantes y más filosóficos a la Guía de los Perplejos fue el comentario que el Rab Hasdai Crescas hace a ese libro, y por supuesto, como dije antes, su mayor obra filosófica, el Or Hashem. Obra de por sí muy difícil de leer y de entender. Siguiendo con esta línea, digamos, temporo-especulativa, el pensamiento de Crescas, el cual se orienta, como dije antes, a una física y metafísica moderna, con eje en el aspecto volitivo y existencial, no exclusivamente en lo intelectual como cualidad de perfección humana, fue demasiado novedoso para esa época, impidiendo su comprensibilidad y consecuentemente inaceptada por la mayoría de los pensadores judíos del siglo XV, como normalmente ocurre, y como en su momento también le ocurrió a Maimónides con su Guía de los Perplejos. Ligado con la herencia de Maimónides y de Averroes, se continuó interpretando el judaísmo de forma intelectualista, como lo hace Maimónides, con algunos matices dados por Abraham Ibn Ezra, o por las corrientes de pensamiento avicenianas y muy raramente aquellos correspondientes ya a la cábala, que ya había dejado, en cierto sentido, de ser vigente entre estas figuras del pensamiento judeo-español. Los escritos de filósofos y exégetas del siglo ya XV, como por ejemplo Shem Tov y su hijo, de Abraham Vivago, por ejemplo, de Abraham Shalom, o de Itzhak Arama, o de el más conocido Itzhak Abarbanel, o Abrabanel, como ustedes quieran, pero ya en Lisboa, en Portugal, concluyen el capítulo de la filosofía judía de la España medieval, en donde Abarbanel, como dije, Itzhak Abarbanel o Abrabanel, actuó antes y después de la expulsión de los judíos en España, dando expresión a un tipo de pensamiento más político y escatológico, cosa muy rara en el pensamiento de los filósofos judíos españoles. El mayor desarrollo en la filosofía judía desde la mitad del siglo XV estuvo concentrado en la preocupación por los dogmas judaicos. Moshe Ibn Wakar y especialmente Yosef Albo son los representantes de esta tendencia, y este compromiso teológico revela un cierto cambio de dirección en las discusiones filosóficas de entonces. Así, la filosofía judía en la España cristiana estuvo continuamente influida por los grandes logros del pensamiento judío formulado durante el período musulmán. Prueba de esto es el hecho que los nombres de los filósofos musulmanes son mencionados cientos y cientos de veces, citados extensamente y traducidos, comentados por pensadores judíos, y en donde la relación de la filosofía judía con la cristiana fue mucho más reticente en este sentido. En comparación con la sustancial influencia del pensamiento escolástico entre los italianos y en cierta medida entre algunos de los judíos provenzales, parecería que la judería española resistió la misma integración comprensiva de la teología cristiana y los logros filosóficos que sus predecesores habían afirmado en el caso de la filosofía musulmana en el siglo XI y XII. Hasta el final del medioevo, la judería española permaneció allegada a la herencia árabe desde las primeras generaciones y aún durante el Renacimiento en Italia. Los trazos de la filosofía musulmana pueden fácilmente ser detectados en las cosmovisiones filosóficas de algunos líderes del pensamiento judío en este periodo. El más prominente de los judíos de extracción española durante el siglo XV fue, como dije antes, Yehuda Abravanel, el hijo de Itzhak Abravanel, mejor conocido como Leone Hebreo, autor de su gran obra, Los Dialoghi di Amore, en toscano o italiano antiguo, luego traducido al hebreo como Sijot Ha'abá, los Diálogos de Amor, uno de los escritos más influyentes del Renacimiento, por sobre todo muy influyente en Giordano Bruno y también en Marsilio Ficino. Deberíamos mencionar también que el florecimiento de la filosofía judía en Provenza, en comparación con el notable despertar de esta disciplina en la España medieval, puede ser atribuida a los diferentes estatus que disfrutó la cábala en estas dos centurias. Si bien apareció en Provenza, primero antes que su aparición en España,
La Cabalá desapareció de escena, básicamente, en Provenza desde la mitad del siglo XIII. Pero en España, sin embargo, floreció por un largo periodo y es muy poco probable que el desarrollo de las alternativas místicas atenuara sustancialmente la importancia de otras tendencias especulativas. En forma similar, parecería que el cese de la actividad cabalística en Cataluña, en la mitad del siglo XIV, permitió un posterior surgimiento de una orientación más filosófica en la literatura judía, la cual gradualmente integró nociones de dicha Kabbalah dentro del discurso filosófico judío y también no judío. Este básicamente parece haber sido el caso de algunos escritos de filósofos judíos de Castilla, por ejemplo. Me quedó algo en este sentido, como también para rescatar, y es básicamente lo que había dicho antes. Es Marsilio Ficino el que influye sobre León Hebreo y no León Hebreo sobre Marsilio Ficino. Sí, León Hebreo influenciando en Giordano Bruno, por sobre todo. Sí, sí. Bien, sigamos. Me había quedado, este es el problema de hacer un poco la clase en vivo, casi, ¿no es cierto? Bien. En conclusión, para un poco ya concluir la conferencia del día de hoy, podríamos decir que la investigación de la literatura especulativa producida en España demuestra, por supuesto, la vitalidad, la diversidad, la riqueza de la herencia española en el pensamiento místico, por sobre todo. En comparación con los otros centros culturales de creación judía en el medioevo, devino obvio que fue la contribución española la que más drásticamente alteró la fisonomía espiritual del judaísmo. A través de la nutrición por diversas fuentes externas judías y no judías, la judería española fue capaz de absorber, de digerir y finalmente presentar en una forma más sistemática aquellas diversas fuentes filosóficas aplicadas a la literatura legal, a la liturgia, a la exégesis y a la mística judía. Esto contribuyó a la creación de un tipo de pensamiento especulativo sin precedentes en la historia del judaísmo. El pensamiento judío en España experimentó, sin embargo, un radical cambio desde el período musulmán al correspondiente al de la expulsión de los judíos de España. Comenzando con los escritos filosóficos que incluyeron solo unos pocos elementos místicos, el pensamiento español hasta final del siglo XII devino mucho más racionalista, siguiendo los patrones de las influyentes tendencias de la filosofía musulmana. En el final del primer tercio del siglo XIII, un giro decisivo hacia el pensamiento teúrgico, teosófico, podríamos decir, devino visible hasta el final del primer tercio del siglo XIV, orientando el tipo de literatura entre los judíos, catalanes y de Castilla. En el siglo XIV se intenta lograr una síntesis entre el pensamiento filosófico y el cabalístico por algunos pensadores. Sin embargo, ya en el siglo XV, estos dos tipos de literatura especulativa fueron nuevamente separados. La filosofía continuó ocasionalmente mostrando interés por los motivos cabalísticos, como en los escritos, por ejemplo, de Hasdai Crescas y de Abraham Shalom. Y en contraste a esto, los cabalistas españoles permanecieron antagónicos al pensamiento filosófico y dieron expresión al tipo más particular de misticismo, en franca contradicción con el pensamiento judío de Italia. Fines del siglo XV, la judería española, la cual había mostrado una apertura considerable hacia el mundo externo, deja la península por haber sido expulsada, limitando el horizonte cultural de esta zona geográfica. Solo en la Italia del Renacimiento, a mediados y finales del siglo XVI, reaparecería esta apertura y producción cultural. Bueno, básicamente hemos delineado la importancia, la gravitante, digamos, importancia de Sefarad
en la filosofía judía, no tanto como pensamiento original, sino también como composición sistemática de doctrinas filosóficas heredadas o que habían sido producidas fuera de los territorios hispanos más clásicos, ¿no es cierto? Eh, pero no por ello menor, sino todo lo contrario, ¿no? Ha desarrollado una sistematización nunca antes vista en la historia del pensamiento y la especulación filosófico místico del judaísmo. Así que bueno, hasta aquí la conferencia del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Así que bueno, los saludo con un cordial shalom. Hasta luego. Muchas gracias.